¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Último programa del mes de mayo, Derecho y Revés, esta propuesta por el canal local de Riotel TV. Gracias por acompañarnos en estos 2 meses que prácticamente tenemos de emisión. Llevamos camino desandado y estamos con miras a las próximas elecciones PASO del 7 de junio. Ya quedan prácticamente 11 días y sobre ello estaremos hablando especialmente con las cuestiones que tienen que ver con la boleta única, con las elecciones, con los datos centrales, también para saber qué hacer en el cuarto oscuro una vez que nos toque emitir nuestro sufragio. También estaremos hablando de un mega simulacro que se está organizando en la ciudad y por último una muestra con modalidad de protesta que hay en la ciudad de Río Tercero reclamando ni más ni menos que un museo de artes. Todo esto y mucho más, Derecho y Revés durante 60 minutos por esta pantalla. Pasó un nuevo 25 de mayo, un día de la patria, un día que tiene mucho que ver con lo que somos, lo que queremos ser y lo que fuimos. Pero no solo para nuestro país. Para Río Tercero esta fecha también tiene una significatividad importante, que muy pocos saben, algunos recuerdan y que también es una fecha muy particular. El colega y escritor Fernando Colautti en su libro Río Tercero tiene historia dice: para el propio Modesto Acuña, la fecha de fundación de su pueblo fue el 25 de mayo de 1912. En vida asumía esa fecha, que fue cuando tuvo en sus manos el plano que después se aprobaría de manera oficial. Esa era la fecha que había elegido el fundador, que murió convencido de ello. O sea que el Día de la Patria también es para nuestra ciudad el día en el que todo empezó, en el que el sueño comenzó a hacerse realidad. Hace 103 años, el fundador creyó en una fecha y murió convencido de haber hecho su mayor legado sellado con un día, una hora y un año. Sin embargo, la historia, los trámites administrativos, la burocracia, las instancias oficiales hicieron que la fecha sea otra 472 días después, es decir, el 9 de septiembre de 1913. Nadie duda de la valentía, de la audacia, de la visión del fundador. Sin embargo, no supimos en más de 100 años de historia conservar su primer legado, su primer deseo, la fecha de creación del pueblo. ¿Traición a los ideales del fundador? ¿Simple anécdota histórica? ¿No nos dimos cuenta? ¿No quisimos hacerlo? La verdad que a esta altura no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que sería bastante complicado cambiar nuestra fecha de fundación. Requeriría un debate, un consenso, una voluntad general y habría que ver si en definitiva tiene sentido o no. Pero trasladando esto al hoy, esta situación puede hacer que nos preguntemos, ¿en qué otros ámbitos no supimos conservar las raíces? ¿Respetamos la voluntad de los iniciadores? ¿Representamos o nos representan fielmente? ¿Qué otras cuestiones se nos impusieron sin que las decidamos explícitamente? ¿Qué momentos históricos pasan desapercibidos? En fin, ¿reflexionamos sobre lo que fuimos, lo que quisimos ser y lo que llegamos a ser como pueblo? Vayamos un poco más allá y lleguemos al centro de la cuestión democrática. El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades, dice el artículo 22 de la Constitución Nacional. O sea que, según uno le intenta explicar a los alumnos de primer año del secundario, el poder es del pueblo y los que elegimos deben respetar esa voluntad popular, no traicionarla y antes, obviamente, conocerla. Hoy, a 11 días de las elecciones, hay casi 300 personas que aspiran a representarnos. Todas están convencidas que deben responder al pueblo, que deben actuar de acuerdo a los valores y necesidades populares primero y luego de acuerdo a su conciencia y a la legalidad. ¿O piensan que tranquilamente pueden hacer la vista gorda a las cuestiones esenciales y cambiarlas a gusto? Uno de los mayores riesgos está en que la cáscara de los globos, los carteles, los afiches, las promesas, el saludo, las sonrisas, en realidad esconda traiciones posteriores. No es raro pensar que si a esta altura, en las puertas de unas elecciones PASO, hay amenazas, ataques, pedradas, gritos, insultos, silencios cómplices, compras y ventas, incumplimiento de ordenanzas, denigraciones,
hasta violaciones de la privacidad, eso se incremente y potencie una vez que asuman el poder. A los 300, ¿creen representar al pueblo hasta ahora? ¿El objetivo principal es representarnos o representarse? ¿Se lo han preguntado con sinceridad? Y si lo hicieron, la respuesta fue: yo sigo haciendo lo que quiero porque necesito ganar a toda costa. Decía Churchill, el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, pero también de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo. En el otro lado, como ciudadanos, usted y yo, cada uno de nosotros, ¿somos conscientes de lo que significa que nos representen? ¿O decimos, son todos iguales y yo no me meto? ¿No estamos dando demasiadas libertades e impunidades para que los que dicen representarnos no lo hagan y aún así tengan el poder? Hoy seguimos teniendo nuestros 25 de mayo, es decir, seguimos teniendo momentos en los que por un lado festejamos la patria, la democracia, pero por otro desconocemos la voluntad del pueblo, de nuestro pueblo, de Río Tercero. Y en época de elecciones esto se pone más en evidencia. 25 de mayo, feliz Día de la Patria, feliz 103 años del pueblo, don Modesto. Feliz oportunidad para pensarnos como ciudad, para estar atentos a las tradiciones y para elegir y exigir a los futuros representantes. Pero cuidado, porque la historia se repite. No sea cosa que dentro de un siglo estemos hablando de lo mismo, de que negamos nuestra esencia y no supimos hacerla respetar.